Bien, chicos. Parto. ¿Me confirman si se ve, por favor? Ahí se está viendo, profe. Ya, gracias. Sí se ve, profe. Ya, muy bien, muchas gracias. Bien, la clase pasada hemos quedado nosotros en lo que es un informe inicial, referencial, que aquí puse referenciar entre comillas, porque puede llamarse informe cero, informe número uno, informe de inspección inicial, referencial, etcétera, etcétera. Bien, lo importante es indicar que es eh, una descripción básicamente de lo que es el proyecto en su situación actual, qué es lo que se pretende ejecutar, ¿sí? Y básicamente cuáles son las fechas, digamos, y los hitos más importantes que se van a ir ejecutando en la medida que pase el tiempo. Imágenes representativas de todo el sector. Habíamos comentado que como sugerencia es muy bueno sacar fotos de la condición actual justo antes de intervenir el sector, ya, justo antes de comenzar a intervenir o ejecutar la obra, porque cuando se trata de proyectos que afectan directamente a lo que es la comunidad, por ejemplo, siempre van a tener reclamos de todo tipo y siempre va a haber gente que diga que eventualmente el contratista le quebró los vidrios o les ensució su negocio, si es que hay un negocio cerca, etcétera. Entonces, se les van a presentar los reclamos más rebuscados en ocasiones y muchas veces sin evidencia, ¿ya? Simplemente es la palabra del que denuncia contra la palabra de la empresa y eventualmente si ustedes estuvieron ahí o no, ¿ya? Entonces, si sacan fotos, ustedes pueden evidenciar muchísimas cosas desde ese punto de vista. Aparece la programación de la obra, los hitos relevantes, el trazado, ya, la recepción de cavidad o análisis o estudio de cavidad, que básicamente es ver si el volumen de obra, un edificio en concreto, cae dentro de las restricciones o limitaciones que se entregan para cierto terreno en las tres dimensiones, digamos, ya, tanto en coeficiente o porcentaje de constructibilidad, ya, es decir, cuánto porcentaje podemos construir sobre el suelo y también relativo a las alturas, ¿sí? Recordemos que hay un antecedente o un documento que se llama Certificado de Informaciones Previas, que nos va a indicar las alturas máximas y qué hacer ante ciertas alturas máximas, evidentemente, eh, en forma de volumen, digamos. Bien, es decir, vamos a hablar de rasante. La rasante, recordemos que es una línea imaginaria que comienza desde el deslinde, justo desde el deslinde ya, del terreno o del perímetro del terreno, si lo podemos entender de esa manera, hacia adentro, ya, en dirección hacia adentro, con un cierto ángulo, normalmente 60 o 70 grados, dependiendo del terreno, y hay que tratar de no pasarse de esa rasante, ¿de acuerdo? Es decir, por eso es que encontramos algunas casas, algunas viviendas o eventualmente algún tipo de construcción un poquito más alta que tienen las puntas, digamos, de las techumbres como si estuviesen cortadas, ¿ya? Y es porque justamente se apegan a lo que es esa rasante. Hablamos un poco de la carpeta administrativa, tenemos varias carpetas, una que va a estar previo a la ejecución de la obra, en donde tenemos que dejar constancia de lo que es el contrato, la programación y el avance físico o financiero, ya la carta Gantt. Aquí, en lugar de programación, de avance, podríamos hablar solamente de programación, ¿ya? Porque hablar de Profe, avance, dime, una consulta con respecto a la rasante. ¿Qué pasa si no se respeta la rasante? si no se respeta la rasante, al- voy a ver algo aquí que parece que quieren entrar. Si no se respeta la rasante, debe respetarse la rasante, porque al momento de tú presentar un proyecto de edificación a la Dirección de Obras Municipales, ellos van a revisar si es que está hecho este estudio que había. Y evidentemente, si ven que no se está saliendo de la rasante, te van a decir que corrija esto, reformule el modelo o pídale al arquitecto que redibuje el edificio o lo que sea que estén construyendo, ¿ya? Entonces, hay dos maneras en realidad que se dan en la práctica. La que debería ser, que es
presentar el permiso de edificación con toda regla, y ahí por supuesto que tiene que quedar dentro o bajo la rasante el edificio. Y la otra es saltarse derechamente, y esto lo hace mucha gente, saltarse el permiso de edificación y construir simplemente. Naturalmente ahí hay varias cosas normativas que no van a estar en regla, pero mucha gente lo suele hacer así porque en la mayoría de las direcciones de obras no le van a pedir que demuelen la casa que ya está construida, habitada, porque hay un sentido tal vez de criterio, un sentido entre comillas social que habla un poquito de lo que le cuesta a la gente hacer sus ampliaciones o construir sus casas. Ya entonces para ese tipo de escenarios vamos a llamar regularización a lo que hay que hacer en ese caso, que es sacar el permiso de edificación posterior a la construcción, ¿ya? Pero insisto, eso es lo que no debería hacerse, ¿de acuerdo? Existe una ley, de hecho, que permite regularizar derechamente cuando estamos hablando de edificaciones que sean previas al 2016, por ejemplo, o viviendas sociales, ¿ya? De repente salen leyes para poder regularizar ese tipo de construcciones de autoconstrucción, que se les llama. Y, y uno puede dejar, digamos, en regla aun cuando la construcción no esté cumpliendo con todos los parámetros normativos, entre ellos la rasante, ¿ya? Pero insisto en que eso no es lo que correspondería. Ahora, como nosotros estamos hablando de inspección técnica de obra, estas casas o estas viviendas o estas construcciones o edificaciones normalmente habitables que no cumplen la normativa, lo normal es que no hayan tenido inspector técnico a cargo del tema, ¿vale? Si no, el mismo inspector técnico habrá dado la alerta, digamos, de que no se está cumpliendo con algo. Entonces, para efectos de las obras que van a contar siempre con inspector técnico, es ineludible el quedar dentro de los parámetros normativos, entre ellos la rasante, ¿ya? Así que no sé si eso responde a tu pregunta, pero en resumen, no te puedes pasar de la rasante. Si te pasas, la dirección de obras te va a pedir que corrijas el diseño. Gracias, profe. Ya. Entonces, tenemos el contrato. La programación decía que en lugar de hablar de programación de avance, puede que llame un poquito a confusión y hablemos solamente mejor de programación física y programación financiera. Porque avance implica que algo ya se está ejecutando, ¿ya? Y todavía no estamos ejecutando, porque esta carpeta administrativa es previa a la ejecución de la obra. El certificado de información es previa, las factibilidades, habríamos hablado que tenemos factibilidad de alcantarillado, agua potable, electricidad y eventualmente otro tipo de factibilidades que apliquen desde el punto de vista más que normativo por ley, básicamente, o institucional. Si eventualmente hay una factibilidad que haya que sacar, por ejemplo, no sé, CONAF, o más que factibilidad, un certificado de algo que permita o que autorice la ejecución o la intervención de ciertas especies, por ejemplo, ya en alguna ubicación o en algún emplazamiento, que sea tuición, llamémosle así, de CONAF. em, También ese tipo de documentación podemos llamarle factibilidad, ¿ya? Aunque por nombre no se llame factibilidad, sino que certificado es una forma de, de encontrar, valga la redundancia, la factibilidad de poder ejecutar algo en cierto sector. Documentación de servidumbres, canales, derechos de agua. Les comento que los canalistas son medios complicados, así que cuando traten o cuando vayan a tener que trabajar con los canalistas, o sea, es decir, cuando vamos a trabajar con canalistas, cuando tengamos efectivamente un canal, ya sea artificial, digamos, o algún canal entre comillas natural, ¿ya? Entre comillas, que nosotros tengamos que, por ejemplo, pasar sobre ese canal para conectar el agua potable, por ejemplo, ¿ya? Porque tenemos un predio en donde está rodeado por un canal y justo al otro lado de ese canal está una matriz de una PR, por ejemplo, ya de un servicio sanitario rural, que ahora se llaman servicios sanitarios rurales. em, entonces ahí uno va a tener que pasar por el canal, po. Entonces ahí ya entran los canalistas. Y para que los canalistas den la autorización, aparte que eh, no gozan de una muy buena fama desde el punto de vista del carácter, ¿ya? Eh, son medio complicados ahí. Entonces, con los canalistas traten de ver las cosas con anticipación, con mucha anticipación, ojalá.
No digo que no les vayan a aprobar los temas, pero sí demoran y se hacen esperar un poquitito. Las aclaraciones previas municipales, permiso de urbanización y edificación, presupuesto del contrato y análisis de precio unitario, ya el permiso de urbanización y edificación, cuando hablamos de urbanizar y edificar a la vez, normalmente vamos a necesitar también lo que es un anteproyecto, bien, que es básicamente el anteproyecto es una especie de factibilidad de edificación, es decir, se le entrega esto a la dirección de obra, se hace un anteproyecto, un esquemático puede ser ya, con una información mínima y suficiente necesario y suficiente para poder entender el proyecto y que dirección de obras diga, ya, esto sí se puede ejecutar, es factible de ejecutar, así que ahora proceda a hacer el proyecto completo. Presupuesto de contrato, análisis de precio unitario, carta de asignación, representante del terreno del contratista, para ver a quién le vamos a echar la culpa de las cosas que suceden. Y la lista de las partidas de obra, por supuesto. ¿Por qué es relevante el tema de las partidas de obra? Porque eso muchas veces nos va a significar decidir, en el caso de licitaciones públicas, por ejemplo, o cuando se esté trabajando para el MOP, más en concreto, el DS-75, ¿ya? Que es el decreto supremo que rige básicamente los contratos de obras públicas, habla de, parece que cambié la página, ahí sí, habla de presupuestos compensados, ¿vale? Y bueno, no sé si ya habíamos visto más lo que es un presupuesto compensado, pero si no, lo vamos a ver en un poquito más adelante. En donde básicamente se contrasta el presupuesto presentado por el oferente o por el contratista y además, y ahí tenemos en la lista de partidas de obra, además el presupuesto que realizó o elaboró la unidad técnica, ¿ya? O la unidad elaboradora del proyecto, que puede ser el MOP, puede ser una municipalidad, puede ser el mismo Servio eventualmente, aunque Servio tiene sus presupuestos, digamos, que no necesariamente son iguales a los del contratista, sino que es más para sacar unos temas de pago de permisos, de derechos de inspección, ¿ya? Que también vamos a hablar un poquito más adelante cuando toque de los derechos de inspección de Servio, por ejemplo. Eh, pero este presupuesto compensado permite controlar la ejecución desde el punto de vista cronológico, ¿bien? Porque eventualmente, y esto me parece que lo hablé no sé si en la primera, la clase 0 o la clase 1, de que los contratistas tienen una estrategia, y esta estrategia es básicamente cobrar la, las partidas que se van a contratar primero, que se van a ejecutar primero. En consecuencia, pueden sacar utilidades y gastos generales bastante más abultados de lo que se sacaría normalmente en una obra con una cronología, digamos, normal, ¿ya? Cronología financiera, digo, ya, no física, porque tanto en nuestro presupuesto, si nosotros actuamos como unidad técnica, como elaboradores, si somos funcionarios públicos, por ejemplo, y el contratista, la duración de las partidas normalmente debería ser muy similar, ¿ya? O sea, seguir la misma lógica. Son los precios los que van a variar. Y en esos precios son en donde el contratista suele sacar mayor provecho. Entonces, para evitar eso, eh, se utilizan los presupuestos compensados que busca eh, llegar al mismo precio del contratista, pero con los precios y las partidas de la unidad técnica que elaboró el proyecto. Bien. Básicamente para poder llegar una curva S como corresponde, o una curva S, digamos, tradicional. Y también vamos a ver qué es una curva S más adelante. Carpeta administrativa. Entonces, durante la ejecución de la obra, ¿ya? Vamos a tener el acta de entrega de terreno, y esto es lo primero que se realiza cuando entramos a hacer la entrega material del terreno, y en el minuto en el que se hace la entrega de terreno, comienza a regir el plazo. ¿Bien? Nosotros, si bien hemos hablado de que el plazo se cuenta igualmente en el día en que se hace entrega de terreno, esa entrega de terreno debería idealmente hacerse en la mañana a primera hora. ¿Bien? Pero casi siempre se hace a las 10, a las 12 del día, y por eso se suele considerar un día más al momento de calcular el plazo para calcular la fecha de término, ¿ya? Pero en rigor debería entregarse a primera hora y contabilizar también el mismo día en donde se empieza, el día cero, digamos. Copia de estado de pago de anticipo, si es que hubiese anticipo, ¿ya? ¿Qué es un anticipo? A grandes rasgos,
Básicamente, un anticipo es un monto que las bases permiten, ya, porque las bases de licitación deben permitir anticipo, ¿vale? Cuando estamos hablando en el sistema privado, los anticipos pueden quedar derechamente puestos en el contrato, puede que ni siquiera existan bases, ¿ya? Pero si queda estipulado dentro de las obligaciones contractuales, se puede optar a un anticipo. ¿Qué es un anticipo entonces? Un anticipo, que lo vamos a ver cuando estemos viendo estados de pago, a grandes rasgos es el préstamo de un porcentaje de la obra. Es decir, poniendo un ejemplo, si la obra cuesta, y aquí voy a hacer podría ser eventualmente un, un Excel, ¿ya? Algo sencillo. Voy a compartir el Excel. Tenemos anticipos y por otro lado vamos a tener retenciones, ¿ya? Voy a aprovechar de explicar estas dos cosas al tiro. La explicación que voy a dar aquí puede que sea suficiente para cuando estemos viendo estados de pago, o puede que no, ¿ya? Si ustedes encuentran suficiente, no tendría que explicar mucho más cuando estemos allá. Pero el anticipo, supongamos que existe un monto contratado. ¿Por qué hablo de monto contratado? Porque es el monto que finalmente va a costar la obra y el que va a aparecer escrito dentro del contrato de prestación de servicio. Bien. Monto contratado, 100 millones, por ejemplo. A esta le vamos a poner puros pesos. 100 millones. Ahora, si pongo anticipo, 25%, por ejemplo. ¿Ven? Entonces esto significa un monto de 25 millones. ¿De acuerdo? Entonces, este anticipo, que normalmente que puede fluctuar entre el 25, el 10, el 50%, ¿ya? Va a depender de lo que el mandante haya establecido, ya sea en las bases para el sistema público o en el contrato normalmente en el sistema privado. Lo que hayan llegado a acuerdo normalmente, ¿ya? En la parte privada normalmente se pueden llegar a negociaciones bastante diferentes, o bastante más flexibles y bastante más directas que en el sistema público. Entonces, si tenemos este anticipo de 25 millones, vamos a tener el primer estado de pago, voy a poner EP1, ¿ya? Insisto, estos temas de estado de pago vamos a analizarlo más a detalle más adelante. Que el estado de pago, por ejemplo, tuvo un avance, voy a poner acá, avance. El estado de pago 1 tuvo, por ejemplo, un 15% de avance. ¿Bien? Estado de pago 1, 15% de avance. El estado de pago 2 tiene un 25% de avance, ¿de acuerdo? O 23, ya para hacerlo un poquito más rebuscado. Entonces, aquí vamos a tener un avance acumulado, ¿sí? De un 38%, ¿vale? Entonces, en este avance vamos a tener un anticipo asociado al estado de pago 1, ¿sí? Entonces, esto lo voy a correr para acá, esto lo voy a correr. No, está bien así. En el EP1 voy a tener una devolución del anticipo, ¿de acuerdo? Si tengo un anticipo del 25%, el anticipo normalmente, y esto queda también estipulado en el contrato, pero lo que se estila es que se devuelva en el mismo porcentaje que se ha avanzado, ¿bien? Entonces, aquí voy a tener un monto avance, ¿vale? Que va a ser igual al 15% de esto, por supuesto. Acá estoy diciendo grandes rasgos, ¿ya? Estos 100 millones es el monto, digamos, final, contratado, con gastos generales, utilidades y todo lo que corresponda, ¿ya? Entonces, avanzó 15 millones, por lo tanto, la devolución del anticipo va a tener que ser esos 15 millones por los 25. Entonces, tiene que devolver en este primer estado de pago 3.750.000. Por lo tanto, el líquido a pagar en el estado de pago 1 no van a ser los 15 millones que avanzó, sino que van a ser los 15 millones menos lo que tiene que devolver del anticipo. ¿De acuerdo? Así funciona básicamente. En el segundo va a avanzar un 23%, por lo tanto, el monto de avance va a ser ese 23 por los 100 millones, ¿ya? Aquí voy a agregar una columna que se va a llevar avance acumulado.
avance acumulado, acá avance parcial, y por lo tanto acá vamos a tener lo mismo que acá, ¿de acuerdo? Chuta. Aquí, y este de acá va a ser este más este de acá. Bien, 38 millones. Por lo tanto, la devolución del anticipo para el estado de pago 2, aquí también podemos poner una celda adicional, o sea, una columna adicional, va a ser el 25% nuevamente, porque siempre se devuelve proporcional por el avance. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a tener devolución anticipo. Y para no confundir mucho, ya vamos a ver esto con más detalle y se va a entender bien todo esto. Es que vamos a avance acumulado 23 por 25, correcto. Entonces van a ser estos 23 millones avanzados menos los 5 millones, ¿vale? Entonces vamos a tener un líquido a pagar que va a estar directamente relacionado con lo que se avanzó menos lo que tienen que devolver por concepto de anticipo. ¿Qué pasa cuando ya se cumple? Porque tenemos unos 25 millones de anticipo. Y fíjense que acá tenemos, voy a sumar acá, 9.500.000, ¿sí? ¿Qué pasa si en el siguiente estado pago y en el siguiente se avanza tanto que ya se cumplen los 25 millones? Ahí se corta la devolución de anticipo y no se sigue reteniendo más, ¿vale? No se sigue devolviendo más. Y en tal caso, en ese punto en adelante, los avances parciales van a pagarse íntegramente, ¿de acuerdo? Eso es básicamente cómo funciona un anticipo, chicos, ¿ya? El tema de las retenciones funciona muy similar, nada más que aplican otras condiciones un poquitito diferentes, y por supuesto hay diferencia en lo que es un anticipo y una retención conceptualmente hablando, ¿ya? El anticipo sirve para poder dar un poco de, mm, de respiro al contratista, ya, para iniciar, porque hay una premisa que siempre se ha tomado como cosa cultural en las empresas, que hay que tratar de trabajar con la plata del otro y no con nuestra plata, ¿ya? De ahí nace el anticipo, y este anticipo también ustedes lo pueden cobrar cuando hagan trabajos particulares. Por ejemplo, si hacen un proyecto de ampliación, ustedes pueden perfectamente, voy a pasar a compartir el otro tema, pueden perfectamente ustedes pedir un anticipo para asegurar la pega, ¿bien? Normalmente cuando se hacen contratos, se prestan servicios, de manera como persona natural, se suele pedir el 50%. Es lo normal, ¿ya? Es lo normal, chicos. Entonces, si ustedes van a cobrar, no sé, 500.000 pesos por hacer una carpeta, un expediente de edificación, es factible solicitarle un anticipo a su mandante o a su cliente del 50%, es decir, 250.000 pesos. Bien. No obstante, debe existir cláusulas o debe existir algo que le asegure a su mandante o a su cliente que ustedes no se van a arrancar con la plata. Y por otro lado, algo que asegure a ustedes que una vez terminado el trabajo, el cliente les pague todo lo que le corresponde, ¿ya? Eso en rigor. Ahora, en la práctica no se hace mucho porque eso implica más trabajo y eventualmente algunos gastos notariales aparte que uno se suele ahorrar, ¿ya? Entonces, eso respecto del pago, copia estado de pago de anticipo, ¿ya? El anticipo, en ocasiones, si es que el contrato lo establece así, se devuelve en un estado de pago aparte, ¿vale? Es decir, dos estados de pago, uno asociado al avance físico y otro asociado al anticipo, ¿vale? Y lo que yo suelo hacer y lo que he estilado, al menos yo siempre, es derechamente descontar el anticipo dentro del mismo estado de pago. Bien, así queda toda la información en un solo documento y no corremos riesgo de generar más documentos que eventualmente se puedan perder por ahí. Certificación de garantías y devoluciones. Ya, las garantías también se devuelven. ¿Cuándo se devuelven las garantías? Cuando dejan de aplicar, ¿vale? Una garantía cautiona una etapa de un proceso, de un proyecto, ¿ya? ¿Cuántas etapas tiene un proyecto? En la parte pública, por ejemplo, que es donde más se utilizan este tema de estas etapas. En la parte privada, por supuesto que hay garantías, pero en la parte pública constamos de, por ejemplo, cuando se llama a licitación, vamos a tener una garantía.
Y cuando ya se abre la licitación y se adjudica, la garantía primera, que llamemos seriedad de la oferta, esa ya deja de correr, o sea, deja de ser necesaria, ¿ya? Y cuando ya deja de ser necesaria, se devuelve, ¿vale? Se desafecta esa garantía, vamos a ocupar ese concepto, se desafecta esa garantía, deja de ser vigente y en consecuencia se le devuelve al contratista, pero instantáneamente o inmediatamente comienza a regir otra al mismo tiempo que se devuelve la anterior, que se llama de fiel cumplimiento de contrato. Esto es cuando ya se adjudicó una licitación y se debe comenzar a ejecutar. Y una vez que se termina la ejecución del contrato, la garantía tiene una vigencia superior a la fecha de término contractual, porque es necesario que cuando se reúna una comisión de recepción, ya que esto aplica para el sector público y sector privado, se reúne una comisión de recepción que va a estar conformada normalmente por el mandante o por quien éste decida, que sean competentes para poder tomar decisiones y ser criteriosos al momento de revisar la obra terminada. Una vez se recepciona, se realiza una recepción, digamos, y se encuentran observaciones eventualmente, que casi siempre se encuentran. Se otorga un tiempo prudente para subsanarlas, y por eso que la garantía de fiel cumplimiento de contrato debe ser mayor que la fecha de término contractual, para poder cubrir también ese tiempo en donde se van a subsanar esas observaciones, ¿vale? Y una vez que se termina todo este proceso, se procede a la recepción, después ya deja de ser efectiva esa garantía y pasa a correr otra garantía normalmente que es de correcta ejecución de las obras, ¿bien? Que cautiona o que cubre la correcta ejecución de las obras. Entonces, ahí tenemos las tres etapas normales dentro de una obra, ¿bien? En la parte privada, de seriedad de la oferta se puede omitir, ¿ya? Pero eso va a depender del mandante. Pero la garantía por fiel cumplimiento, esa siempre va a estar vigente, digamos, ¿ya? Y la de correcta ejecución o alguna similar que caucione con las mismas características, también va a estar vigente normalmente siempre. Ahora, ¿cuánto es la vigencia de estas garantías? Lo va a establecer el contrato, ¿sí? Normalmente la de sería la oferta dura lo que dura la postulación nomás, cuando estamos hablando de licitaciones públicas o privadas. La de fiel cumplimiento de contrato dura usualmente entre 100 y 60 días posteriores a la fecha de término contractual, de término de ejecución de obra. Y la de correcta ejecución va a durar por lo menos un año después, ¿ya? Si la obra es chiquitita, puede ser 6 meses, pero eso lo va a decidir, digamos, nuevamente el mandante, y también en el contrato va a estar estipulado. Es más o menos ese es lo que dura cada una de esas garantías. Puede variar en función de lo que esté contratado. ¿Bien? Si el contrato dice que dura 20 años la garantía por correcta ejecución, 20 años va a durar. ¿Bien? Si dice que no hay garantía, lo cual es muy improbable, no va a haber garantía. ¿Bien? Si dice que dura una semana, durará una semana, pero tiene que estar específico, explícito, la duración de cada una de estas garantías. ¿Por qué? Porque el profesional, en este caso, que vimos en la diapositiva anterior, carta de asignación representante entre el contratista, el contratista, su representante, por supuesto, y el contratista en su totalidad, van a tener responsabilidad por todo ese tiempo eh, de, en la que esté garantizada la obra. ¿Bien? Permiso de edificación, por supuesto, certificado de ley de copropiedad inmobiliaria, solicitud de recepción parciales y finales. La recepción parcial no es lo mismo que la recepción definitiva, no es lo mismo tampoco que la recepción provisoria, ¿ya? Aquí tenemos tres conceptos diferentes. La recepción final es la recepción definitiva, ¿vale? Pero la recepción parcial se diferencia de la recepción provisoria, en que la recepción parcial busca justamente recepcionar la obra o parte de la obra que esté terminada, ¿sí? Pero van a quedar otras partidas que van a seguir andando, ¿vale? La recepción provisoria busca recepcionar toda la obra en su totalidad, con el 100% de las partidas 100% hechas. Sin embargo, entre la recepción parcial, que en donde se acaba la garantía de fiel cumplimiento, comienza luego a regir la garantía de correcta ejecución hasta que se dé la recepción final o recepción definitiva.
Bien. Certificado de recepción municipal, certificado de recepción de servicios de agua potable y alcantarillado. Y todos estos certificados deben gestionarse antes, ojalá, de la solicitud de la recepción, ¿vale? Para poder llegar a esa solicitud o a esa recepción ya con estos certificados gestionados y listos, digamos, ¿vale? Por otro lado, no es necesario pensar en recepcionar para pedir estos certificados de servicios de agua potable y alcantarillado y también los eléctricos. Ya esos se pueden solicitar o gestionar incluso mucho antes de la solicitud de recepción. Porque no dependen de la solicitud de recepción, sino que dependen de que esté ya instalado el tema de los servicios sanitarios y eléctricos. Certificado de pago de remuneraciones y pensiones. em, Básicamente acá es lo que ustedes van a pedir, ¿ya? Esto siempre se pide, lo que es el certificado de pago de remuneraciones. Esto se saca en la inspección del trabajo. Vamos a hablar de dos tipos de certificados, ¿vale? Uno que vamos a llamar F30, que tiene que ver con las obligaciones previsionales, llamémoslo así, de la empresa, ya que la empresa no tiene deuda, por ejemplo, cosas de ese estilo. Y otro que vamos a llamar F30, pero guión 1, ¿vale? Y ese va a corresponder al certificado que estoy haciendo alusión acá, que es el certificado de pago de remuneraciones y previsión, ¿vale? O de las obligaciones previsionales de los trabajadores. Entonces, con esos dos certificados, ustedes como inspectores pueden decir, ya, estamos en regla, ¿vale? Ahora, estos certificados tienen sus vigencias y también tienen su fecha, digamos, llamémoslo así, para ser pedido. Es decir, supongamos que eh, a ustedes les presentan un estado de avance o estado de pago, ¿ya? Que es el punto siguiente, el día 25 de cada mes, por ejemplo, ¿ya? Eso quiere decir que quedan 5 días para terminar, 5 o 6 días para terminar el mes. Ahora, y ustedes reciben, ustedes podrían pensar lógicamente que si estamos, por ejemplo, en marzo y recibimos un estado de pago el 25 de marzo, que que incluyan dentro de todos esos antecedentes que nos pasan el certificado de marzo, ¿sí? De pago de remuneraciones, remuneración y previsiones o de obligaciones previsionales con los trabajadores de marzo, pero en realidad les va a llegar el de febrero, ¿vale? Este certificado en concreto va a siempre tener un mes de desfase, ¿vale? Normalmente va a tener un mes de desfase porque existe un tiempo que, si mal no recuerdo, es hasta el 12 de cada mes para poder declarar estos pagos, ¿vale? En consecuencia, em, si se les presentan a ustedes un estado de pago el día 25, la empresa constructora tiene hasta el día 12 de abril para declarar lo de marzo. Por lo tanto, ahí no es obligación que les presenten el de marzo, sino que sí va a ser obligación que les presenten el de febrero, porque ese ya va a estar declarado a más tardar el 12 de marzo, ¿ya? Entonces hay que tener un poco de ojo con eso. Estados de pago, certificados de cancelación de consumo de servicio, por supuesto que esto tiene que ver con los gastos generales. Ahora, a nosotros, como inspectores técnicos, la empresa no nos hace ningún favor, ya, las empresas no son nuestras amigas y siempre, siempre, y esto ahora puedo decir que es por experiencia, antes solamente lo escuchaba, cuando recién estaba empezando, pero siempre la empresa va a tratar de sacar provecho, ¿ya? Y nosotros, por supuesto, cuando hemos trabajado o cuando hemos actuado como constructora, también tratamos de sacar provecho de ciertas situaciones para poder reducir nuestros costos eventualmente, ¿ya? Pero no con el sentido de andar escondido haciendo cosas, ¿ya? Que hay contratistas que sí los hacen, por supuesto. Pero aunque no sea con ese sentido, con esa motivación, el hecho de tratar de optimizar recursos o hacer más eficientes los recursos nos impone de repente apurarnos con ciertas cosas, por ejemplo, ¿ya? Si el inspector, por ejemplo, está de vacaciones o lo que sea, bueno, que tiene que haber un subrogante, pero si no hubiese nadie para inspeccionar y nosotros tuviésemos que avanzar, yo avanzaría, ¿ya? Porque no puedo
depender del inspector técnico que no esté presente ahí de manera legal, eh, y yo tener que parar la obra esperando que llegue, ¿vale? Eh, ese tipo de cosas se dan bastante en la construcción, ¿ya? Entonces, ¿con qué los quiero dejar en este momento? Que los contratistas, lamentablemente, las empresas constructoras, y está bien, es su pega, no son nuestras amigas, ¿vale? Así que no esperen paleteadas de ellos, realmente. Y si hay paleteadas de por medio, es porque algo en algún momento se va a pedir de vuelta. En los estados de pago, certificado de cancelación de consumo o servicio, y asociado a los gastos generales, por supuesto. Solicitud de recepción final. Respecto de los certificados de cancelación de consumo o servicio, una cosa que se da mucho es que, bueno, ustedes van a tener que solicitar medidores, por supuesto, de agua potable o remarcadores eventualmente, y también remarcadores de consumo eléctrico, ¿bien? Para poder tener una, mm, una referencia de cuándo se empezó a gastar electricidad, por ejemplo, para poder saber cuánto tienen que cobrar después, ¿vale? Solicitud de recepción final, cuadros de avance físico, financiero, flujo de caja, ¿ya? El flujo de caja es diferente al avance financiero, ¿ya? Flujo de caja, normalmente los más capacitados para esto son los contadores, en este caso. Sin embargo, nosotros como constructores podemos, si estudiamos un poquitito, por supuesto, tenemos la capacidad de poder hacer un flujo de caja bastante decente, bastante completo por lo demás. Informes a la autoridad, todo documento que se genere durante el transcurso de la construcción, desde la notificación de adjudicación al contratista hasta la liquidación final del contrato. ¿A qué llamamos liquidación final? Cuando el contrato termina y nosotros sacamos, entre comillas, una foto de cómo quedó la obra terminada, qué partidas, si es que quedaron algunas partidas inconclusas o no, ya, todo ese tipo de cosas quedan en lo que vamos a llamar un informe de liquidación final. Y, y lo ideal es que en el informe de liquidación final aparezca que la obra se recepcionó sin observaciones, ¿ya? Eso es lo ideal, aunque sabemos que en la práctica al menos vamos a pasar por una tanda de observaciones para poder subsanar antes de proceder a la recepción definitiva. Existe una carpeta técnica, ya que esta tiene que estar todo el tiempo en su, en su poder, en donde vamos a tener planos de loteo. Vamos a tener planos de urbanización, pavimentación, agua, alcantarillado, electricidad, gas, alumbrado, canales. Aquí de nuevo entramos con los canalistas. Arquitectura, planos de paisajismo, planos de áreas verdes, forestación, planos de estructuras, planos de instalaciones domiciliarias, etcétera, etcétera. Bien. Levantamiento topográfico, por supuesto, toda obra, muchachos, debería contar con un levantamiento topográfico. ¿Sí? Siempre, siempre. No hay obra que no debiese, al menos de edificación, que no debiese contar con un levantamiento topográfico. Levantamiento topográfico, mecánica de suelos, que no se suele hacer mucho cuando estamos hablando de construir una casa chica, o cuando hablamos de autoconstrucción, la mecánica de suelos brilla por su ausencia, ¿ya? Pero al menos debería hacerse una exploración geotécnica básica, ya a partir de un par de ensayos que, aparte que son baratos, nos pueden entregar información útil para saber cómo se comporta el suelo. ¿Bien? Y en función de eso, nosotros ya podemos tomar ciertas decisiones desde el punto de vista técnico, eh, porque como constructores también tenemos formación en mecánica de suelo, ¿vale? El replanteo, la posible modificación del loteo, es decir, aquí ya hay parámetros o elementos legales ya que uno tiene que ir investigando, indagando en el conservador de bienes de raíces, por ejemplo, que en donde aparezca, o en dirección de obras también, en donde aparezca información asociada a los lotes, y si se pretende hacer algo, digamos, cerca de ahí, cuál es la condición. En el fondo, tener todos los documentos asociados al terreno y por supuesto actualizados, ¿ya? Normalmente estamos hablando de un año de vigencia que debe tener un terreno para que sea, digamos, documento válido dentro de todo. Sin embargo, yo les sugiero que disminuyan eso a 6 meses, por lo menos, ¿ya? Y si pueden a 30 días, mucho mejor. Ya puede ser un poco extremo, pero es mejor asegurarse y no son caros los dominios vigentes. De hecho, son bastante baratos, como 7.000 pesos, 10.000 pesos un dominio vigente.
Especificaciones técnicas, por supuesto, eso es infaltable, aunque hay especificaciones técnicas que reconocemos que son bastante deficientes y, y en algún momento nosotros hemos hecho alguna especificación que le ha faltado información, ¿ya? Entonces no es algo que lo hagamos a veces con intención de que queden faltas de información, pero es necesario que las especificaciones las haga alguien con bastante experiencia. La elaboración de las especificaciones técnicas, ya para proyectos de mayor envergadura. Normalmente las ET, cuando hablamos de proyectos grandes, las hacen las consultoras, y las consultoras, bueno, ya tienen sus, sus profesionales bastante capacitados para hacer todos estos temas. Especificaciones técnicas, no solamente vamos a tener, nosotros hablamos normalmente especificaciones técnicas de arquitectura, ¿vale? Pero por supuesto que vamos a tener especificaciones técnicas de cada una de las especialidades. Entonces, vamos a tener cuadros de materiales y colores de terminaciones, aquí ya temas más arquitectónicos, informe mecánica de suelo, programa de ensayos de laboratorio. Este programa de ensayo de laboratorio eh, es algo con lo que nos vamos a topar como inspectores siempre. Bien, de hecho, nosotros deberíamos realizar, en conjunto, por supuesto, con la empresa, y dentro de la normativa, tener todos los antecedentes normativos y necesarios para poder hacerlo, e implementar un programa de ensayos de laboratorio. Bien, un programa de inspección de control y ensayo, ¿vale? Que vamos a llamar PICE, PICE, Programa de Inspección de Control y Ensayo. Y nos vamos a tener que regir por eso, ¿bien? Cada una de las partidas podemos tomarlas de esa manera. Lo que nosotros vimos eventualmente en el ejercicio básico que vimos con la pintura intumescente fue básicamente cómo nosotros controlar, ¿ya? Pero cómo inspeccionarla. Pero la verificación o el ensayo a estos tipos de partidas es otro tema que también hay que verlo, ¿vale? Los ensayos, por ejemplo, tomándome del mismo tema de la pintura, no los vamos a poder hacer nosotros porque las inspecciones en terreno para poder verificar o inspeccionar pintura la tiene que hacer un laboratorio acreditado para ello, ¿ya? Normalmente IBM de la Universidad de Chile o DICTUC de la Universidad Católica. ¿Ya? Hay algunos otros, pero no son muchos más realmente. Carpeta técnica, durante la ejecución, deberá agregarse entonces el programa de ensayos y certificados, que vamos a estar hablando del PICE, ficha de resumen de cartillas de control de calidad del autocontrol. Acá el autocontrol no nos estamos refiriendo a nosotros como inspectores, sino que la empresa debe tener un autocontrol que funcione para ellos como una inspección interna, ¿bien? Para que antes de que nos llamen a nosotros a recibir una partida, ellos se reciban a sí mismos y verifiquen la calidad y las características básicamente que contrastan las especificaciones técnicas con lo que está ejecutado en terreno. Y luego nosotros la podemos recibir y dar el vamos, digamos, para la siguiente partida. Esta recepción de partida, o parte de partida, ya vamos a llamar actividad, normalmente va a estar supeditada a una ficha de resumen de cartillas, o una cartilla de control, ¿bien? En donde una especie de checklist, donde que vamos a utilizar para ver que cada uno de los subprocesos o subactividades se esté realizando como corresponde, ¿bien? Entonces sí, vamos a ir controlando la calidad de cada uno de esos subprocesos. Cuando estamos hablando de una obra que tiene un PAC, que vamos a hablar un poquitito en el capítulo 2 ya, asociado a temas de calidad, asociado a la ISO 9001, etcétera. Cuando estemos hablando de un PAC, que es un plan de aseguramiento de calidad, que dicho sea de paso es un documento propio de cada proyecto, ¿ya? No es que un profesional sea PAC, o no es que eventualmente ustedes han escuchado el curso PAC. El curso no debería llamarse PAC realmente, sino que debería llamarse Sistema de Gestión de Calidad. Y si se llama PAC, normalmente va a estar asociado a cómo hacer planes de aseguramiento de calidad, ¿vale? Pero que en el fondo tiene que ver con la gestión de la calidad igualmente. Y entonces, cuando estamos en presencia de una empresa que debe estar certificada y debe implementar un plan de aseguramiento de calidad, vamos a hablar de normalmente autocontrol. ¿Bien? Cuadros estadísticos de ensayos de hormigones,
Y esto es cuando estamos trabajando con hormigón y por supuesto tenemos que enviar después probetas o testigos al laboratorio eh, para ir comparando la resistencia, etcétera. De todo esto sale un análisis estadístico que justamente se llama así, se pide al laboratorio como análisis estadístico de hormigones. Planos y especificaciones complementarias, modificación y actualización de la información gráfica del proyecto, planos as-built de la urbanización. Los planos as-built son aquellos planos que se hacen al final de la obra y que muestran cómo quedó la obra finalmente, con todas sus modificaciones, ¿vale? Es decir, si existe una modificación mínima, ya sea por libro de obra o por otra aprobación, ya sea por alguna institución, Serviu, Minbu o Dirección de Habilidad o lo que sea, ¿vale? Eh, que implique alguna modificación geométrica de lo que está ejecutado, en cualquier medida, va a requerir de un plano as-built. ¿Bien? Luego, información del sistema de control, fichas, formularios y otros. Y por supuesto, otros. Estos otros, vamos a estar hablando de procedimientos técnicos, de otros protocolos, de fichas de proveedores, etcétera, etcétera. Módulo 2, y vamos a avanzar un poquitito antes de ir al break, chicos. Módulo 2, control de calidad y procedimientos constructivos. ¿Ya? Aquí vamos a ver aspectos generales, conceptos de calidad y definiciones. Esto es como un resumen, ¿ya? Un resumen, chicos, de lo que aplica de la normativa ISO 9001 del 2015, que es la que está vigente, a la parte de inspección. ¿Bien? Concepto y calidades y definiciones. Vamos a hablar de normativa, que es la ISO 9001 en este caso, que hace alusión a otras normativas, por supuesto, que tienen carácter internacional igualmente. Y en el capítulo 2, controles en obra y aplicación de normativa técnica, básicamente. Vamos a hablar de partidas principales, ya, relación entre productividad, calidad y costo, los planes de inspección, y los que hablamos hace unos minutos atrás, los planes de inspección, control y ensayos, o procedimientos instructivos, inspección, medición y ensayos, equipamiento IME, ¿bien? IME es básicamente inspección, medición y ensayo, es decir, cuáles son los equipos que nosotros vamos a estar utilizando para poder realizar nuestra inspección. Existen algunas noticias de la actualidad, bueno, que no son tan actuales realmente, pero le voy a pinchar acá. A ver si abre este tema. Está cargando. Que tienen relación básicamente con la calidad, con procesos constructivos, con la optimización de algunos recursos, o de algún más que recursos, optimización de procesos. Por ejemplo, aquí voy a compartir esta ventana. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, esto es del 2020, comienza la venta de impresoras 3D para la construcción de Peri. Peri es básicamente una empresa que hace moldajes, ya, normalmente metálicos. Y, y bueno, aquí cuando les comparte este tema, ustedes ya van a poder leer un poquito más de este tema, pero tiene relación con la optimización de los procesos. Ya la calidad muchas veces viene, o más que muchas veces, la mayoría de las veces viene por asignar recursos, que son costos de calidad, para disminuir los costos de no calidad. ¿Bien? Y eventualmente vamos a hacer un ejemplo de qué significa los costos de calidad y los costos de no calidad. Pero se pueden hacer una idea más o menos de qué significa eso. Voy a ir al otro link, que es más o menos lo mismo, ¿ya? Nuevas formas de utilizar el CO2 en la producción de hormigón. Mitsubishi trabaja en eso. Em, y aquí vemos cómo en busca de la calidad, digamos, de mejorar los procedimientos, etcétera, normalmente se impulsa por la misma competitividad a, a nuevas tecnologías, ¿ya? Ahí lo van a poder leer cuando se los envíe. Y finalmente este tercer enlace, y con esto nos vamos a ir al break, chicos. Este tercer enlace, en donde el director básicamente de CON UC, ya que es
es un área, departamento de la universidad que se encarga de hacer ciertos tipos de investigaciones y cursos, etcétera. Y en donde habla de la calidad, ¿ya? Que básicamente indica cómo se evalúa la calidad acá en Chile, cómo evalúa la calidad de construcción en Chile, ¿ya? Básicamente habla del concepto de calidad. Entonces, como la calidad es algo que viene dándose desde hace un tiempo atrás, desde hace varios años, si bien no es tan longeva como podríamos eh, pensar desde el punto de vista normativo de que se generen documentos asociados a la calidad, sí la calidad ya se venía pensando, incluso en la época de los romanos, cuando estaban construyendo sus edificaciones. Ya tenían que establecer ciertos procedimientos que les permitieran llegar a las calidades, aunque no se hablara de concepto netamente de calidad, pero que les permitiera llegar a las calidades que ellos buscaban, que ellos especificaban para sus proyectos. Bien. Entonces, vamos a pasar al break, chicos. Son las 21:33 y volvemos a las 21:33, 15, 40, 21:50, chicos.
Retomamos en un minuto, chicos. Bien, retomamos. Respecto del control de calidad y procedimientos constructivos, es un hecho evidente que las sociedades evolucionan y que dentro de esta dinámica, las exigencias hacia los distintos agentes productivos también han cambiado, siendo en la actualidad no solo mucho más severas, sino además determinantes para la sustentabilidad de cualquier emprendimiento. Es decir, básicamente los elementos de calidad van a determinar finalmente si una empresa o un emprendimiento va a surgir o a terminar posicionándose verdaderamente dentro del mercado. Se abordan las exigencias y acciones que permitan una buena relación entre todas las partes que intervienen en un proceso de construcción. ¿Bien? Existe un código que se llama Código de Buenas Prácticas en la industria de la construcción, que es básicamente de la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Sí? Este es un documento que hasta hace un tiempo, yo imagino que continúa de la misma manera, está de manera gratuita, la página de la Cámara Chilena de la Construcción, en donde el primer capítulo desarrolla la probidad, básicamente como valor absoluto de transparencia, que podemos relacionar o asimilar la probidad a la transparencia, ¿ya? En el obrar de nuestros asociados, desde el principio hasta el fin del proyecto o relación comercial. ¿Bien? Entonces, si bien acá vamos a hablar aquí se habla básicamente de asociados, etcétera, estamos en presencia de un documento que nos sirve para poder tener directrices desde el punto de vista de la calidad y de cómo tomar, digamos, esta calidad, cómo abordarla como profesionales, digamos, como personas. ¿Bien? El segundo capítulo establece las condiciones mínimas que deben considerarse en toda la cadena productiva para garantizar la calidad del proyecto. Las partes deberán propender a garantizar que el conjunto de propiedades inherentes a un determinado proyecto dé cumplimiento a los estándares que se detallan en este capítulo. Bien, acá. ¿A qué nos referimos con garantizar que el conjunto de propiedades inherentes? Es decir, cada elemento, cada producto, cada servicio va a tener dentro de sus características propiedades que van a ser inherentes o intrínsecas o propias del producto o servicio que deben dar en su totalidad, digamos, de manera íntegra, cumplimiento a los estándares de calidad que se busca, ¿no? Realizar el diseño del proyecto considerando todos los elementos que garanticen la calidad del mismo en los casos que proceda. Se sugiere considerar los siguientes aspectos. Obtener la asesoría de todos los profesionales idóneos que entreguen la información requerida para garantizar la calidad del proyecto. Entonces aquí pretende comenzar indicando que el trabajo en equipo, un trabajo multidisciplinario, debe ser uno de los pilares, digamos, de la elaboración de los proyectos. Porque no podemos pretender que todos seamos buenos para todos, ¿bien? Sino que necesitamos trabajar en conjunto. Analizar y evaluar globalmente la oferta técnica, los plazos, la experiencia del consultor y sus honorarios. Es decir, se establecen criterios de aceptación de los profesionales que van a, a realizar dicho proyecto. ¿Bien? Esto también obedece un poco a lo que conocemos como las entrevistas de trabajo, por ejemplo, em, los criterios curriculares, los criterios técnicos y de conocimiento, por ejemplo, ¿ya? Los criterios de experiencia, etcétera, etcétera. Realizar estudios previos con el objeto de obtener información relativa a los terrenos que permitan ajustar de la mejor forma los proyectos a la realidad. Este tema de estudios previos
si bien aplica a la parte, por supuesto, de edificación, tenemos también su aplicación en la parte vial, ¿vale? Porque en la parte vial, cuando se va a hacer un camino nuevo, por ejemplo, estos caminos, para poder llegar a un diseño óptimo, un diseño, digamos, que cumpla con los requerimientos geométricos, sobre todo geométricos, más que con los requerimientos estructurales, muchas veces supone o sugiere o impone que las curvas, digamos, o qué tan abiertas o qué tan cerradas pueden ser de las carreteras, por ejemplo, se haga necesario expropiar a veces, ¿ya? Entonces, en estos casos, es necesario, es necesario ver cuáles son las condiciones del terreno, quiénes son los dueños, cuáles son las fajas máximas, digamos, que se pueden expropiar igualmente, ya porque tenemos ciertos terrenos que eventualmente pueden no aplicar a expropiación, ya, pero lo normal es que uno puede expropiar la faja que corresponde y construir hasta unos 35 metros hacia adentro, ¿de acuerdo? O sea, dejar un espacio libre de 35 metros hacia adentro y de ahí hacia el terreno, digamos, poder construir lo que sea, lo que es edificación, etcétera. Entonces es importante tener eh, claridad de las condiciones actuales del terreno, ya, las condiciones legales, para no meternos en problemas después. Em, Establecer cláusulas contractuales que indiquen el tipo de fiscalización a la que deberán someterse las partes para asegurar la calidad de los proyectos. ¿Bien? Se debería identificar en cada caso los mecanismos que se estimen convenientes, verificando, entre otros, los siguientes aspectos. Que los plazos contractuales sean compatibles con la experiencia y recursos de quien ejecute el proyecto, evitando así atentar contra la calidad del mismo. Si bien acá este tema habla de calidad, vamos a ver, por supuesto, cuál es el concepto de calidad, ¿ya? Y, pero este manual, o este código, digamos, de buenas prácticas, establece justamente sus buenas prácticas desde el punto de vista de la lógica, digamos, y de la ética, podríamos decir, asociados a la calidad, ¿ya? No así la nueva norma ISO 9001, del 2015 en este caso, habla de criterios más técnicos desde el punto de vista de la administración, de cómo abordar un producto y cómo satisfacer básicamente al cliente, que es uno de los pilares de esa normativa. Y por otro lado, cómo pensar un procedimiento. ¿Ya? Normalmente los procesos se van a pensar con un pensamiento basado en riesgos, ya que es otro de los pilares que tiene la normativa. ¿Qué diferencia tiene un proceso de un procedimiento? ¿Ya? Un procedimiento, básicamente, vamos a entenderlo como un documento o un antecedente documentado que diga cómo realizar o ejecutar un proceso, ¿vale? El procedimiento es el cómo lo voy a hacer, las indicaciones de cómo se va a hacer, y el proceso es la actividad en sí ejecutándose ya. B. Establecer a priori la figura de un supervisor que dirija, coordine y revise el desarrollo del proyecto, fijando claramente sus atribuciones y obligaciones. Por ejemplo, la figura del ITO. En el caso del MOP, la figura del inspector fiscal de obra. Impulsar la innovación en el diseño de procedimientos y en el uso de materiales, ¿sí? Asociado un poco a los links que vimos hace un ratito atrás, en donde se impulsa la innovación, y más que impulsar la innovación es algo natural, que es propio de la evolución, digamos, de la tecnología desde todos los puntos de vista. Impone que la innovación sea uno de los parámetros o características propias de todos estos procesos. Priorizar en todo momento la calidad del proyecto, realizando todas las gestiones que sean necesarias para cumplir cabalmente con las obligaciones asumidas por las partes. No obstante lo anterior, se deberá evaluar las siguientes situaciones. 1. Si el cumplimiento de los plazos y costos se valora por sobre el cumplimiento de la calidad, deberán evaluarse los riesgos asociados. Voy a leer nuevamente eso. Si el cumplimiento de los plazos y costos se valora por sobre el cumplimiento de la calidad, deberán evaluarse los riesgos asociados. Esto quiere decir que en ocasiones, si bien nosotros debemos eh, priorizar, como dice la letra D, en todo momento la calidad del proyecto, pero si en algún momento estamos tan atrasados que nuestra prioridad va a ser
cumplir con los plazos y los costos, y esto va a tener una mayor prioridad que cumplir con la calidad. En tal caso, vamos a tener que evaluar los riesgos que signifique eso. Bien, por eso que cuando hablamos de calidad, siempre vamos a hablar de un pensamiento basado en riesgos, ¿sí? Un riesgo, muchachos, no siempre va a ser algo negativo. Un riesgo puede significar que se abre una oportunidad. ¿Bien? Si de un riesgo nace una oportunidad y sabemos aprovechar dicha oportunidad, ese riesgo va a ser un riesgo beneficioso. ¿Bien? Entonces, no pensemos los riesgos como algo malo siempre, eh, como algo malo que pueda pasar, ¿ya? O algo que no es beneficioso. Porque el riesgo es simplemente una incertidumbre asociada a un proceso asociado a un proceso que puede significar que se abra una oportunidad o que se deba actuar de alguna otra manera para disminuir eh, el riesgo negativo, digamos, ¿ya? Pero un riesgo no siempre va a significar algo negativo. En caso de que por motivos comerciales o de cambios o crecimientos del proyecto se convengan aceleraciones en la ejecución del mismo, estas deberán ser compensadas económicamente y en caso alguno podrán significar sacrificios en la calidad del proyecto, ¿ya? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente, por los motivos que se indican ahí, mm, cuando solemos acelerar un proyecto en cualquiera de sus etapas, solemos dejar un poquito al lado inevitablemente lo que es la calidad. Entonces, se puede permitir disminuir o sacrificar un poco la calidad del proyecto, siempre y cuando se logren cumplir estos otros parámetros o motivos que son comerciales o de crecimiento del proyecto. Siempre y cuando esto, por supuesto, que sea acordado entre ambas partes, ¿vale? Si no se acuerda nada entre ambas partes y no hay algún registro, ni por correo o por libro de obras, por ejemplo, esos cambios o modificaciones o decisiones no se deberían tomar, ¿de acuerdo? Traten de dejar todo registrado, toda modificación de tiempo, de plazo, de redistribución de recursos eventualmente, traten de dejarlo por libro de obras o registrado en alguna parte para que puedan resguardarse ustedes. 3. Contratar personal con la competencia técnica requerida para garantizar la calidad del proyecto. Muchas veces, y esto ustedes cuando ya estén un poquito con más experiencia en inspección, se van a dar cuenta incluso cuando los contratistas cambian a los trabajadores, porque eventualmente una partida no quedó igual como la haría otro trabajador. ¿A qué me refiero con esto? Un pavimento, por ejemplo, una vereda que va a estar estampada, por ejemplo, ¿ya? Y esta acera o vereda estampada quedó bien hasta cierto tiempo, pero luego ustedes notaron que cierto día ese estampado quedó chueco, por ejemplo, ¿ya? O quedó más deficiente. Ahí uno se puede dar cuenta que la mano cambió, ¿ya? ¿Y por qué puede pasar esto? Porque la empresa puede haber cambiado eventualmente a alguno de sus trabajadores. ¿Cómo podemos ir controlando esto? Pasando listas, ¿ya? Aunque parezca como de colegio, de liceo, pasar lista dentro de una obra nos ayuda a poder llevar un control de la mano de obra que está calificada y aquella que no necesariamente va a estar calificada. ¿Bien? Podemos llevar un control de la calidad en consecuencia de los resultados que vamos a estar esperando. Bien, y cuando notamos alguna diferencia, podemos pedirle al contratista que nos indique qué fue lo que cambió, ¿ya? Y poder subsanar o poder ir corrigiendo, aplicando, llamemos un concepto nuevo, a una acción correctiva, a, a dicha partida, ya sea corrigiendo al trabajador, porque como inspectores, algo que probablemente no se sepa o no lo digan, digamos, realmente, pero como inspectores podemos pedir la salida de algún trabajador o de algún profesional, ¿de acuerdo? Si vemos que la calidad ha mermado o no, simplemente no nos gusta la calidad que está quedando con alguna partida, podemos pedir que se cambie esa partida, ¿vale? O sea, que se cambie a la persona o las personas que están ejecutando dicha partida. ¿Esto a qué nos lleva a pensar? Que al inicio de toda obra nosotros deberíamos solicitar la certificación o algo que acredite la competencia de cada uno de los trabajadores que están en la obra.
De los jornales, por ejemplo, probablemente no sea necesario, pero si hay partidas, por ejemplo, como la que estaba hablando del hormigón, una cera de hormigón estampado, es necesario que ese estampado quede bien, ¿bien? Y para eso necesitamos efectivamente acreditar que quien vaya a ejecutar ese estampado sepa lo que hace, tenga experiencia, etcétera. Entonces ahí entramos en una especie de selección interna o, entre comillas, podemos decir la analogía a una licitación en donde nosotros establecemos los parámetros o las bases para, para, mm, para autorizar que una persona o un subcontrato ejecute dicha partida. ¿Bien? Y ahora, ¿por qué digo esto? Porque finalmente quien pone la plata no es el contratista, al contratista le están pagando. Por lo tanto, si yo pongo la plata como mandante, yo puedo elegir quién trabaja o quién no trabaja. ¿Bien? Es decir, quien pone la plata pone las reglas. ¿Vale? 4. Se deberá asegurar la calidad de los productos, que la calidad de los productos y servicios utilizados en el proyecto cumpla, al menos, lo exigido de acuerdo a la normativa vigente. ¿Sí? Y eso es ya algo de sentido común, que al menos se cumpla con la normativa vigente. ¿Y esto qué nos dice? Que la normativa es un mínimo, siempre va a ser un mínimo. No tomemos la normativa como algo rígido en el sentido de que no podemos hacer más. Si la normativa dice eh, que tenemos que usar, no sé, 5 de algo, no nos quedemos con ese concepto rígido. Si podemos meterle 6 o 7 o 10, siempre y cuando eso vaya en mejora del proyecto o de la partida, eh, es permitible, digamos, ya se puede hacer. Entonces, la normativa, en todo sentido, es un mínimo. Los intervinientes en el proyecto de construcción solo podrán aceptar los proyectos en la medida que tengan la capacidad para ejecutarlos. En el caso que estos no cuenten con la experiencia requerida, se deberá buscar o contratar toda la asesoría y capacitación necesaria para cumplir correctamente el cometido. Cuando hablamos de capacitación, la capacitación en ocasiones no le sirve mucho a la constructora, ¿ya? Porque implica que mientras se está capacitando no va a estar ejecutando o no va a estar necesariamente trabajando en ese tema, ¿ya? Aunque sea un par de horas. Entonces, eso normalmente es algo que suele decidirse a causa o a partir de una decisión o una instrucción de la inspección, ¿ya? Entonces ahí la empresa puede decidir capacitar eventualmente para ir mejorando la mano de obra. Pero como dice el punto 5, los intervinientes en el proyecto, en el proceso de construcción, solo podrán aceptar los proyectos en la medida que tengan la capacidad para ejecutarlo. Y esta capacidad la medimos, por supuesto, con la experiencia, normalmente. 6. En todo proyecto multidisciplinario se deberá realizar un análisis de interferencias, estudios de constructibilidad y análisis de riesgo, ¿ya? Existen unas matrices que vamos a llamar matrices de riesgo, en donde se establecen los riesgos, se establece la prioridad, se establece una metodología, o sea, más que metodología, una especie de condición o indicación breve de cómo abordar y si es que aquello implica una oportunidad o no. Bien, eso es parte de un curso de planes de aseguramiento de calidad o de sistemas de gestión de calidad, pero podemos irlo comentando en la medida que lo vayamos viendo. Bien. Y interferencias, bueno, básicamente la interferencia ya todos los que han visto algo de BIM, por ejemplo, ya saben un poco a qué nos estamos refiriendo con interferencia. Básicamente es ver eh, si todas las disciplinas o especialidades, si las pusiera todas en un solo modelo, ¿ya? Imaginémonos un modelo 3D y todas las disciplinas las fuéramos juntando o armando en ese modelo 3D y vemos cuáles chocan con cuáles, ¿vale? Básicamente es eso. Ver cuáles son las que están interfiriendo con otras, ¿ya? Eventualmente algo de sanitario puede estar, algún agua potable puede estar interfiriendo, no sé, con alguna cañería o tubería eléctrica, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí vemos qué es lo que hay que ir corrigiendo, qué es lo prioritario, si podemos mover la parte sanitaria o podemos mover la parte eléctrica, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y en conformidad con la normativa vigente y en el caso que esto sea necesario, ya casi siempre se hace necesario hacer al menos un análisis de interferencia mínimo. Bien.
Esta interferencia se puede hacer no necesariamente en un modelo 3D, aunque es ideal que se haga ahí, dado que ahí se visualizan bastante mejor las interferencias, pero uno puede manualmente, mediante los planos en 2D, puede evidentemente ver algún tipo de interferencia. Por supuesto que no va a ser con la misma rapidez que tener un modelo listo y tampoco con la misma capacidad de detectar todas las interferencias que existen, ¿ya? Entonces, por eso aquí ya se hace más necesario el uso de herramientas BIM. Participar activa y constructivamente durante la ejecución del proyecto, aportando los conocimientos, aptitudes, la capacidad y experiencia en todos aquellos elementos que permitan obtener un mejor término del mismo. Ya ese párrafo se explica básicamente por sí solo. 8. Contar con equipos y accesorios que garanticen la calidad del proyecto. Equipos y accesorios que garanticen la calidad del proyecto. Como inspección, podemos contar con elementos de medición, ¿ya? Sin embargo, se suele poner en las especificaciones técnicas o en algún otro antecedente que la empresa contratista va a tener que facilitarle a la inspección los equipos y accesorios para poder realizar ciertas mediciones, ¿ya? Que garanticen, por supuesto, la calidad del proyecto. ¿Qué es calidad entonces, chicos? Actualmente la norma que está vigente, asociada a la familia de normas ISO 9000, que tenemos la ISO 9001 de 2015, que está enfocada en lo que es los sistemas de gestión de calidad, dice que la calidad es el grado en que un conjunto de características inherentes cumple con las necesidades o expectativas establecidas. Estas necesidades o expectativas, chuta, estas necesidades o expectativas pueden estar determinadas o definidas por el mandante normalmente dentro de las especificaciones técnicas y normativas normalmente, ¿ya? También es necesario cumplir con aspectos legales porque eso también se considera un, un requisito, ¿vale? Vamos a hablar de requisito. Entonces, una obra tiene requisitos en varios ámbitos. Uno de ellos es el requisito técnico, que vamos a encontrar en las especificaciones técnicas. Otro de ellos son los requisitos legales, que vamos a encontrarnos en las leyes, ¿vale? Una de las leyes que van a aplicar aquí, por supuesto, la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Y otras leyes que puedan aplicar, digamos, en función del tipo de obra que estemos ejecutando. Bien, la ley 19.300, por ejemplo, asociada a los temas ambientales, etcétera. O expectativas. Y aquí entramos un poco en algo que puede ser eventualmente un poco ambiguo, porque un capricho del mandante puede perfectamente considerarse como un requisito, ¿sí? Si el mandante quiere que algo que puede funcionar, una losa, por ejemplo, de hormigón, en una edificación, en un edificio de 5 pisos, la losa del tercer piso, él quiere que sea de 40 centímetros, ¿sí? Pero sabemos que una losa de piso, armada por supuesto, una losa colaborante, etcétera, puede funcionar con 12,5 o 13 centímetros de espesor y es suficiente. ¿Bien? Pero él quiere que sea de 40 centímetros. Entonces, si bien por necesidad y por funcionalidad, la losa puede ser de 12,5 o 13 centímetros como todas las demás, sin embargo, por capricho o expectativa o requerimiento definido por el mandante, quiere que sea de 40 centímetros, la calidad va a estar definida por eso, por los 40 centímetros, aunque funcione perfectamente de 12,5. ¿Bien? Por eso que digo que aquí podemos encontrarnos con cosas bastante curiosas, bastante subjetivas, bastante caprichosas en ocasiones. Sin embargo, eso, como esta norma lo especifica como expectativa, se puede tomar perfectamente como un requisito a evaluar. Y en consecuencia, como es requisito, es factible de ser incumplido. Y al momento de incumplir un requisito, sea este normativo, de ley o capricho incluso, pasamos a conformar lo que es una no conformidad. ¿Bien? Un poquito más adelante vamos a ver qué es lo que es una no conformidad y eventualmente cómo ir tratándolas. Entonces, esto es la calidad según la norma ISO 9001 del 2015.
La calidad y el cliente, muchachos. Tenemos, ¿por qué calidad? ¿Debemos orientar este incumplimiento a lo indicado en la ley? ¿Debemos asumir la calidad como un mal necesario que solo nos hará gastar más y bajar nuestros márgenes? Bueno, ¿por qué calidad? Básicamente porque necesitamos encontrar o entender que el cliente tiene que estar feliz. ¿Ya? Aquí puse cliente feliz. De hecho, la normativa, el curso, digamos, de planes de aseguramiento de la calidad o sistema de gestión de calidad que damos nosotros, hablamos de dejar al cliente maravillado, ¿ya? Porque uno de los enfoques o pilares fundamentales de esta normativa es que el cliente es la satisfacción del cliente, ¿vale? Por lo tanto, el cliente tiene que estar feliz, ¿vale? A esto le sumamos productividad y vamos a encontrarnos entonces con competitividad, ¿de acuerdo? Estos dos elementos que van a significar un tercero, digamos, como consecuencia de la sumatoria de los dos primeros, pueden responder las preguntas anteriores. ¿Debemos orientar este cumplimiento a lo indicado en la ley? Bueno, por supuesto que sí. Acá nos estamos amparando en tanto la ley como en la normativa existente, ¿de acuerdo? Y, y debemos asumir la calidad como un mal necesario, entre comillas, que solo nos hará gastar más y bajar nuestros márgenes. En realidad, esto mal necesario es como una cuestión cultural que tienen muchísimas organizaciones. Y cuando estemos hablando de normativa de sistema de gestión de calidad, vamos a hablar normalmente de organizaciones, ¿ya? Una de esas organizaciones a las cuales podemos adaptar esta normativa ISO 9001 al 2015 son las empresas constructoras. Y en tal caso, podemos hablar de contratista certificado, digamos, ¿ya? Pero no es más que una de las tantas organizaciones que se le puede aplicar esto. De hecho, comentarles que la OTEC, en este caso, APROBIM, es una organización que está, por supuesto, certificada bajo la normativa ISO 9001 del 2015, pero aplicada a las OTEC, es decir, a los organismos técnicos de capacitación, ¿ya? Y dicha norma, que fue adaptada, digamos, a la normativa chilena, que es la NSH 2728, no es ni más ni menos que la adaptación de la ISO 9001-2015 a las OTEC en Chile. ¿Bien? No obstante, los enfoques básicamente son los mismos. Entonces, esto de mal necesario es un tema cultural que es un paradigma, podríamos llamarlo así, ¿ya? Un paradigma porque no es sencillo cambiar este pensamiento, pero entender que el hecho de invertir en calidad que es una buena inversión, significa disminuir los costos de no calidad, ¿vale? Es decir, un ejemplo concreto, para un proceso, para un hormigonado, por ejemplo, si nosotros invertimos en calidad en este caso, establecemos un procedimiento para ejecutar bien las fundaciones, ¿bien? Nosotros podemos asegurar de alguna manera que si se sigue el paso a paso indicado, documentado, podemos llegar a una fundación de la calidad que buscamos, ¿bien? Eh, Pero si no tuviésemos ese procedimiento, el maestro que va a hacer la fundación la puede hacer a su pinta y eventualmente esa fundación puede quedar mala y va a haber que demoler y va a haber que rehacer, ¿vale? Entonces se disminuye bastante el riesgo de tener que gastar nuevamente la misma partida, gastando recursos de tiempo, gastando recursos presupuestarios en rehacer algo que debería haber quedado bien si es que tuviésemos implementado un sistema de gestión de calidad adecuado. Y, y por lo tanto, eso significaría un costo de no calidad, ¿vale? Entonces ahí tenemos un ejemplo concreto que se puede dar para cualquier partida, en donde invertir en calidad es muy beneficioso para no rehacer partidas, ¿ya? Entonces no es un mal necesario. ¿Qué es una política de calidad? En la industria se ha determinado que para lograr una buena calidad de sus productos y servicios, se deben desarrollar e implementar los siguientes pasos. Todo el conjunto de intenciones y directrices de una organización para conseguir la calidad como se expresa al nivel superior de ella. ¿Bien? En la medida que vayamos avanzando, vamos a ir tomando de nuevo todos estos conceptos para que se puedan ir entendiendo un poquito mejor. Administración de calidad.
los aspectos de toda la función administrativa que determinan e implementa la política de calidad. ¿Bien? Básicamente la política de calidad son las directrices de cómo queremos funcionar con la empresa. ¿Bien? De ahí emanan la misión y la visión también. Y por supuesto los objetivos de calidad. ¿Bien? Sistema de calidad, la estructura organizacional, ¿ya? O la organización, responsabilidades, procesos y recursos para implementar la administración de la calidad. ¿Ya? Aquí, en lugar de decir implementación de la política de calidad, o sea, de política de calidad, podríamos hablar de la calidad, ¿ya? Al ponerle la calidad, estamos dándole una especie de personalidad, entre comillas, y de importancia a la calidad como tal, ¿ya? No solamente hablar del concepto genérico de calidad, sino que estamos hablando de la calidad, ¿de acuerdo? Aseguramiento de calidad, todas las acciones sistemáticas y planeadas necesarias para entregar la confianza requerida de que la estructura, sistema y componente se desenvolverán en forma satisfactoria cuando esté en servicio, satisfaciendo los requerimientos establecidos. Ya hablamos de los requerimientos establecidos, estos pueden ser requerimientos de necesidades o expectativas. Entonces, un aseguramiento de la calidad implica un plan, ¿ya? Si queremos asegurar la calidad, vamos a tener que documentar estas acciones sistemáticas y planeadas, vamos a tener que documentar los procedimientos, protocolos y todo lo necesario para asegurar que los procesos se lleven a cabo como queremos que se lleven a cabo. Por eso, un plan de aseguramiento de calidad va a ser propio de cada obra, ¿ya? No hay un plan que se repita para otra obra, o no debería, ¿ya? Aunque sea muy parecido, no debería repetirse de una obra a otra. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos llegar a la calidad justamente de las partidas que estamos trabajando, pues, no de otras, ya, no de otra obra. Y cada obra tiene sus propias partidas. Entonces, continuamos. Control de calidad. Hay una revista, ya que es la revista Ingeniería de Construcción, en el número 9, digamos, de julio y diciembre de 1990, que dice que son todas las acciones de aseguramiento de la calidad, las cuales entregan medios para controlar y medir las características de un material, estructura o sistema con requerimientos establecidos. ¿Bien? Es decir, todas las acciones, no habla algunas o las más importantes. Dice que son todas las acciones de aseguramiento de la calidad, es decir, todas las acciones sistemáticas y planeadas necesarias para entregar la confianza requerida, ¿vale? De que el producto, sea cual sea, vaya a cumplir de forma satisfactoria cuando esté prestando su servicio o cuando esté funcionando, ya sea una partida, un producto, ya sea los mismos procedimientos, ¿ya? Un procedimiento también puede ser podemos aplicarle una especie de auditoría, digamos, a nuestros propios procedimientos para ver si esos procedimientos están bien confeccionados, si son realizables, digamos, ¿ya? Desde el punto de vista presupuestario, tal vez hay procedimientos que impliquen algo muy caro de hacer, ¿ya? Entonces hay que ir revisando ese tipo de cosas también. Por lo tanto, si tenemos que revisar el mismo fundamento del plan de aseguramiento de calidad, también es una herramienta válida para poder ir mejorando en ese sentido. Dado que existe algo que se llama mejora continua, ¿ya? Y eso impone necesariamente estar revisando estos elementos o esta documentación asociada a la gestión de la calidad dentro de la obra. Vamos a tener un ejercicio cortito eh, que se trata de un muro de hormigón armado, básicamente. Entonces, aquí tendremos que responder cómo aplica la calidad y cómo mediríamos esta calidad, ¿ya? ¿Cómo aplica la calidad aquí? Bueno, básicamente entendamos lo siguiente, que voy a explicar de manera un poco general, que la calidad va a aplicar a todas las partidas dentro de la obra, ¿sí? Entonces, sea o no sea relevante la partida, la calidad va a aplicar igual. Ahora, existe otro aspecto dentro de la calidad que establece prioridades, ¿vale? Que vamos a llamar prioridades basadas en niveles. Estos niveles van a ser nivel 1, nivel 2 y nivel 3, ¿de acuerdo? En donde en el nivel 1 van a estar aquellas partidas que son más importantes, las que signifiquen mayores
mayores prioridades de avance, por ejemplo, y dentro de ellas normalmente va a estar excavaciones o los movimientos de tierra, van a estar los hormigones, etcétera. Todos aquellos que representen un punto al menos crítico en donde hay que poner bastante más atención para que la calidad sea la adecuada, ¿ya? Entonces acá va, por el hecho de ser hormigón armado, va a corresponder normalmente a lo que es una, una partida de nivel, pongámosle 1, ¿ya? Porque es un nivel superior, ¿ya? De los 3 que hemos establecido. El número 1 van a ser las más críticas, por supuesto, y todas ellas van a requerir de algún procedimiento. Todas, sin excepción. Las que estén catalogadas como nivel 1 van a requerir de sus procedimientos y de toda su documentación para que ésta sea ejecutada de buena manera. Las de nivel 2 ya son un poco menos importantes, pero que igualmente van a requerir de registros, ¿de acuerdo? Tal vez no procedimientos como tal, tan elaborados, pero sí protocolos, registros, fichas de proveedores o catálogos de productos eventualmente para poder responder bien a la ejecución de esas partidas. Y las de nivel 3 son las que basta con que exista un registro, un historial o un checklist básicamente para poder asegurar que su calidad esté bien, ¿ya? Entonces, básicamente esas serían las divisiones que vamos a encontrarnos en este tema. Ahora, un muro de hormigón armado, como estamos cerca de la hora de terminar, voy a plantear, digamos, cómo podríamos abordarlo. Desde el punto de vista de cómo se mide esta calidad. Esta calidad, básicamente vamos a tener que echar mano de, primero, el inspector técnico debe velar porque el material sea el adecuado, ¿ya? Aquí podemos también formar ese árbol básico invertido que hicimos con la pintura, porque ese árbol les va a ayudar mucho para poder eh, analizar una partida como tal. Entonces aquí vamos a tener que comenzar viendo efectivamente es el material que va a estar llegando, ¿ya? Solamente hablando de la partida, no estoy hablando de la programación todavía. ¿Cómo va a ser el material? Si ese material va a ser idóneo, digamos, para poder ejecutarse. Si ese material va a estar, voy a ver si puedo anotar aquí un poquitito. Sí. Si ese material va a ser el adecuado. Material. Otro elemento que podemos tener acá eventualmente es, por material me estoy refiriendo al hormigón propio, ¿ya? El hormigón, eh, bueno, más que el hormigón, va a ser el hormigón y el moldaje, ¿bien? Y dentro del hormigón vamos a tener eventualmente los niveles de confianza, es decir, el hormigón, vamos a tener el grado del hormigón, vamos a tener el grado, vamos a tener eventualmente la resistencia en megapascales, a la resistencia cilíndrica. Vamos a tener por otro lado el nivel de confianza, por ejemplo 90. Vamos a tener el tamaño máximo nominal del árido y vamos a tener un cono, por ejemplo, ¿vale? Con 6 u 8 eventualmente. Entonces, vamos a tener que verificar, y esto por supuesto que lo vamos a tener en la guía. Aquí estoy haciendo un arbolito, digamos, muy sencillo. ¿De dónde verificamos esto? En la guía. Y esta guía, digamos, de despacho va a venir en cada uno de los camiones, ¿vale? ¿Y cómo sabemos nosotros entonces que ese hormigón no va a estar con agua adicional? Porque nosotros no vamos a ver mientras se está transportando por la carretera, por ejemplo. Mientras sale la planta hormigonera, hasta la hora no la vamos a poder revisar. Es decir, no vamos a estar con una cámara o con un dron ahí siguiendo el camión a cada rato. Entonces tenemos que verificar que eventualmente los camiones, no sé si ustedes sabían, pero traen unos sellos que son desechables en el sentido de que si uno los amarra una vez, ya no se pueden volver a sacar. Lo único que se puede hacer es romperlos para poder sacarlo. Entonces, si ese sello viene roto o viene sin sello, es porque probablemente tuvo algún tipo de modificación dentro de la planta, ¿sí? ¿Cómo podemos asegurar el tema de la resistencia eventualmente? O el cono. El cono va a depender del tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cono, si hacemos el ensayo cono, que voy a poner algo por aquí,
el ensayo de cono de Abrams, que es una plataforma, ¿sí? Es una plataforma que va a tener un conito que se le va a verter el hormigón, que se va a llenar acá hasta arriba, se va a enrasar, ¿sí? Tiene una varilla metálica normalmente, que se utiliza para asentar o vibrar, entre comillas, el hormigón. Luego todo esto se llena, se saca la varilla, se enrasa, se deja la varilla acá, digamos, y, y finalmente este cono se saca, se pone al revés y se suele poner la varilla acá encima. Y esta varilla permite medir cuánto bajó o cuánto se asentó el hormigón, ¿vale? Y eso es lo que vamos a conocer como cono. Esto depende de la trabajabilidad, ¿ya? Aquí estoy haciendo, digamos, el análisis inverso, insisto. Esto depende de la trabajabilidad. ¿Y la trabajabilidad de qué depende? De la relación agua-cemento. Entonces, si la trabajabilidad es poca, eh, es porque la cantidad de agua disminuye, ¿ya? Si la cantidad de agua disminuye, eh, si la cantidad de agua disminuye, es porque pasó mucho tiempo, eventualmente, dentro del camión y el hormigón ya se empezó a secar. O sea, no es que disminuye el agua, ¿ya? No es que realmente disminuye el agua. Pero el hecho de que se empiece a endurecer hace que el agua ya cumpla, digamos, su efecto, ¿ya? Porque entendamos que el cemento reacciona con el agua para comenzar a endurecerse. ¿Bien? Entonces, si está un poco endurecido es porque ya pasó un poco de tiempo. ¿Qué pasa? Si viene sin sello, es probable que le hayan echado más agua. Entonces, si aumentan la cantidad de agua, la resistencia baja, ¿sí? Porque la resistencia está directamente relacionada también con la relación agua-cemento. ¿De acuerdo? Entonces, sí podemos ir armando una especie de figura lógica, de cuestionamientos, tal vez, que nos van a permitir, y por supuesto, respondiendo a cada una de esas preguntas, nos van a poder permitir resolver si es que el hormigón finalmente que llega a la obra es de buena calidad. Por otro lado, la misma guía tiene que tener la hora. ¿Ya? Esta misma guía debe tener la hora de salida y también la hora de llegada a la faena. La hora de salida de la planta hormigonera y la hora de llegada a la faena. Normalmente un hormigón eh, puede estar entre 45 minutos máximo a todo reventar una hora dentro del camión, ¿ya? Antes de ser vertido. Se puede agregar un poco de agua, se puede agregar un poco de agua, pero ustedes tienen que estar ahí pendientes del tema, ¿vale? Porque no se puede agregar muchísima agua porque entendamos que disminuye la resistencia final del hormigón. En consecuencia, esa agua tiene que ser muy, muy, muy controlada, pero muy controlada. Y eso es lo que a veces suele pasar que nadie la controla. Entonces, el camión o el conductor, digamos, el operador del camión, de repente a media carretera, si sale muy tarde, baja, rompe el sello, le echa un poco de agua para no devolverse con el hormigón, ¿ya? Y eso nosotros tenemos que tratar de saber eh, visualizarlo. Y bueno, así hay varios otros elementos, ¿ya? Temas del moldaje, también podemos hacer un análisis asociado a la calidad de la madera, si es que se usa moldaje de madera, qué altura va a tener este moldaje, qué tipo aquí voy a poner H de altura, voy a poner qué tipo de, mm, de estructura. ¿Por qué hablo de estructura? Porque naturalmente si vamos a hormigonar un muro, estos elementos tienen que estar perfectamente, perfectamente rígidos, digamos, ya para que no se abra. Recordemos que si vamos a hormigonar un muro, este muro, ¿por dónde lo vamos a hormigonar? Normalmente por arriba. Y esta vamos a tener una altura máxima a la cual podemos hormigonar. ¿Por qué hablo de altura máxima? Porque el hormigón, si se cae con mucha potencia, digamos, se puede disgregar, ¿vale? Y no es la idea que se disgregue el hormigón. La idea es que quede lo más homogéneamente posible, ¿vale? Entonces son varios temas técnicos que, si se dan cuenta, hemos analizado en estos minutos, asociados solamente a medir
la calidad del hormigón. Y así, este muro tiene bastantes más elementos que considerar. ¿Ya? La intemperie, la temperatura de aplicación, como les digo, la altura, el vibrado, cuánto vamos a vibrar, si nos alcanza el hormigón o no, para poder hormigonar la capa, el muro completo, que es lo ideal, ¿ya? No es bueno dejar un muro a medio hormigonar, y etcétera, etcétera. Ya hay un montón de cosas que tomar en cuenta. Chicos, estamos en la hora. ¿Tienen alguna duda con lo que hemos visto? No, profe. Ok. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Samuel les indicará cuándo es. Espero que tengan una buena semana, chicos. Igual, profe, cuídese. Nos estamos viendo. Gracias, nos vemos.